Hola a todos jóvenes, bienvenidos a conocer una casa del arquitecto Pedro Gagiola aquí en Culiacán. Muy buenos días, arquitecto. ¿Cómo estás? Abraham, muy buenos días. Bien, gracias, bienvenidos. Muchísimas gracias por recibirnos aquí en Culiacán, jóvenes. Qué belleza Culiacán y qué belleza el fraccionamiento. Vean la cantidad de árboles que hay. Esta es la segunda casa que estamos conociendo, o la primera, dependiendo cómo están viendo este video, del arquitecto Pedro. Arquitecto, cuéntanos un poco sobre Culiacán, sobre la tradición arquitectónica, lo que has aprendido en estos años de práctica profesional y cómo la gente asimila la modernidad. Bueno, es una pregunta bastante difícil. Creo que en Culiacán está creciendo la escena arquitectónica, pero también la hemos visto muy atrapada por ciertos modismos, por ciertos gustos muy particulares, y estamos tratando de ampliar un poquito ese panorama, de ofrecer lo que para nosotros es buena arquitectura y esperando que más gente conecte con nosotros. Interesante, ¿los clientes son reacios, reticentes a aceptar lo nuevo? Yo creo que sí, la gente muchas veces tiene miedo de ver, porque obviamente cuando tú propones, puedes proponer cosas más arriesgadas o más convencionales, y la gente muchas veces prefiere, algo que sea seguro, aunque se pierdan de muchas cosas muy bonitas que te puede traer una obra un poquito más arriesgada, en la que integres materiales naturales, en las que hagas accesos, en los que quieres que se vea todo como un jardín. Y entonces te tienes que atrever a poner este tipo de piedras, de acabados que tal vez son un poco más incómodos para los tacones. Entonces son riesgos. Todo el tiempo hablo yo de estos riesgos que asumimos en las obras y que hay que siempre dosificarlos o darle para adelante dependiendo también la postura del cliente, ¿no? Que hay que escucharlo siempre. Muy, muy interesante. Pues cuéntanos, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Pues mira, Abraham, este es el proyecto que hicimos aquí en Culiacán. Germán Tamayo, que es un gran amigo mío, y yo. Saludos al arquitecto Germán Tamayo. Es una casa de 1993 que a nuestro parecer es una muestra modesta pero muy atinada de arquitectura mexicana. Estamos en un fraccionamiento muy viejo en el que hay un reglamento de diseño que obliga a los arquitectos y diseñadores a integrar el uso de techos inclinados en sus proyectos, ¿no? Un mínimo del 60% del proyecto tiene que tener techos inclinados. Ok, Entonces eso nos lleva al uso de la teja, a este tipo de propuesta arquitectónica. La necesidad que tenía el cliente cuando llegó con nosotros era de ampliar la cocina. Ellos tenían ganas, como puedes ver ahí donde está esta sombra diagonal, en aquel muro del fondo junto a los jarrones, estaba el límite original de la casa. Eso era un pasillo que te llevaba a la lavandería y el cliente quería ampliarse hasta la colindancia, hasta el límite del predio para pues hacer más grande su cocina y remodelarla. Ahora, esta casa original tenía una plaza de acceso que tenía un murete y una pequeña escalinata con loseta de barro muy bonita, 30 por 30. Pero en algún momento antes de que llegáramos nosotros con el proyecto, un constructor sustituyó la loseta de barro, que era muy bonita, por un piso rectificado porcelánico, que oh, qué envejeció muy bonito. mal en cosa de 4 años. Esto ya se veía muy feo y nosotros íbamos a hacer una ampliación de la cocina. Entonces lo que le sugerimos al cliente era que hiciéramos la ampliación, pero que también hiciéramos una remodelación de la plaza de acceso. Nos gusta llamarle plaza de acceso porque creemos que es un espacio que tiene las dimensiones para también convertirse en una especie de preámbulo de la casa, donde puedes tomarte un café en la mañana debajo de la sombra de este mezquite, que Mezquite, es un árbol muy bonito que le ha encantado su lugar. es una belleza los mezquites. Entonces, fíjate en esta atmósfera, pásenle. Es como el ambiente se siente muy acogedor, muy cálido, muy fresco, a pesar de que estamos en Culiacán y la temperatura es alta. Sí, está muy bonita la casa, ¿eh? Qué bonito la estructura de la cochera, cómo separan del jardín también con estos muros anchos, Y esto se bajos. vuelve una especie de banca Sí, que puedes, ¿no?, compartir con alguien más que esté sentado de aquel lado, ¿no?, debajo del mezquite, y se vuelve un espacio de estar. excelente. O sea, la elección del mezquite fue de ustedes. Sí, es que aquí originalmente, incluso el arriate lo dejamos porque originalmente había una palmera muy vieja, muy alta, muy bonita,
pero que a los 2 años de terminada esta obra, enfermó, murió, se vino abajo y decidimos ponerle este mezquite, ¿no? Afortunadamente tenemos esta buenísima relación con el cliente, que en este caso son mis papás, Abraham. Excelente. Y es algo muy bonito porque son esos proyectos que crecen de la mano del arquitecto y te permiten, te siguen considerando incluso para escoger el nuevo árbol que va a ir en el arriate donde antiguamente había una palmera, ¿no? Ujú. Entonces escogimos este mezquite y la verdad es que le queda súper bien a la casa, al proyecto. Está buenísimo. Quizá por eso te convertiste en arquitecto, ¿verdad? Por la casa. Una casa, Pues quizás el una ca gusto de mi mamá por el sí, sí, sí. diseño mexicano me hizo inclinarme a ser arquitecto, porque mi papá no se dedica a nada que tenga que ver con la arquitectura y la construcción, y mi mamá es diseñadora gráfica, pero siempre con un gusto muy, muy especial por el diseño. Excelente. En Oye, ¿y qué concreto, o sea, qué terminado es? Me gustó Nosotros le mucho. decimos sal y pimienta. Es receta de la casa, A ver, dinos, por tiene favor. una La quiero ya. primero que nada hay que tener muy buena mano de obra. Y Siempre. hay que tener mucha paciencia, hay que dedicarle tiempo a la etapa de las pruebas y Ujú. a la etapa también del sellado de la superficie, ¿no? La etapa final. Esas 2 son clave. Esto tiene arena sílica, ¿no? Se usa mucho en los filtros de las albercas, es una Okey. arenita, eh, muy bonita, muy fina, y lo que hicimos fue que en el colado de cada una de estas placas lo dejamos 1 centímetro abajo del nivel terminado. Inmediatamente después echamos nuestra mezcla de De arena arena sílica. sílica, ¿no? Okey. De concreto hecho a base de arena sílica, ¿no? Entonces, terminamos, O sea, dejamos le echas una última es capita, todo 1 centímetro, 1 centímetro de sí, concreto con arena sí, sílica. y fraguan juntos, solo es asegurarte de que tu último centímetro sea de pura arena sílica, ¿no? Con Okey. cemento. No la Entonces, lavas, así queda. no la lavas, no, lo dejas semipulido, tratas de pulirlo lo más que puedas, y lo que hicimos después fue, una vez que secaron, que terminamos de colar todas las placas, junto le fuimos, dando con una piedra de desbaste para exponer la arena sílica, ¿no? Que nos da este acabado sal y pimienta. Y después Buenísimo. aplicamos un densificador de concreto y una especie de protector, impermeable, que Okey. no le cambia la apariencia, y pues así quedó. Ha envejecido muy bonito. Este proyecto es del 2019, ya va a cumplir No, 7 está años. buenísimo, cabrón. Entonces, velo, se ve perfecto el concreto, no ha fisurado, Aquí muy es cuando bonito. los arquitectos deberían de dar consultas como los médicos, porque si tú das una consulta a 20 personas que te quieren preguntar exactamente la fórmula y hasta te agendan la visita para que supervises los colados, ¿verdad? Pues tienes otro modelo de negocio porque te vuelves un experto, ¿verdad? Totalmente, Así totalmente. que En acabados, en acabados, hay que impulsar el que el arquitecto se vuelva un consultor, ¿verdad? también, No tienes claro. que construir todo el mundo, ¿No? pero puedes ayudar a reforzar esas decisiones, Claro, ¿sabes? O sea, te puedes volver un asesor técnico. totalmente, totalmente. Bueno, y lo que buscábamos en términos como de composición arquitectónica aquí, Abraham, era, queremos enfatizar estos 2 momentos, pero queremos, generar una especie de diálogo entre lo viejo y lo nuevo, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Entonces, creíamos que el concreto aparente nos iba a dar esta presencia, ¿no? De una nueva época en el proyecto, pero que al mismo tiempo iba a dialogar muy bien con los elementos de la casa existente. Entonces, traemos una propuesta o es un dibujo de una arquitectura, una pequeñísima ampliación muy moderna, con estos planos independientes que se intersectan todo el tiempo, ¿no? Y van componiendo poco a poco el espacio. Qué Mira, pasen para interesante. acá. Claro, este es un anexo. Este Aquí es un creció la anexo, cocina. este es un anexo de 2 metros y medio, 3, y que nos permitió crecer la cocina y repensarla por completo. Está bueno. O sea, como la casa que tiene los ángulos a 45 grados, aquí de repente se vuelve la poesía del ángulo recto. Claro. Entonces, fíjate cómo en esta adición que hicimos tenemos este pergolado que en la parte final nos deja entrar la luz natural y fíjate qué bonito. Esta es una Está muy buenísimo. buena hora, esta es una muy buena hora en un muy buen momento del año,
porque entra la luz y empieza a bañar este muro de concreto, pues dándole mucho, ¿no? Dándole muchas cualidades al espacio, que es lo que platicábamos. Es una arquitectura arriesgada, Ujú. pero que cuando las cosas salen bien te da muchísimo. Interesante. Entonces, el eje original de la casa es este de la columna. Claro, Claro. claro. Tú cambias todo el diseño de este Este es el medio. eje original. Ajá. Aproximadamente a la mitad del espacio teníamos el ingreso, la puerta de ingreso a la cocina, y del lado izquierdo teníamos un desayunador y del lado derecho era una cocina como en C, ¿no? Que se quedaba acá hasta aquí y se venía hasta aquí, ¿no? Ajá. Lo que hicimos fue crecer estos 3 metros. De hecho, aquí hay una columna nueva, aquí hay una viga metálica, una IPR, y del otro lado hay otra columna nueva porque están cargando la planta alta, Claro. ¿no? Este era un eje estructural, Sí, estos sí, eran sí. muros de carga que se tuvieron que demoler, ¿no? Y agregaste una viga. Hay una viga IPR escondida en este plafón, Claro. es el tipo de cosas que nos mandaron, ¿no? Aquí con la altura. Aquí tenemos unos techos bajos, 2.45. Pero, pues, todo esto se ve condicionado por los elementos estructurales que Sí, existentes. así es. Ay, agregas el cemento Todo, terminado, sal y pimienta aquí al interior. todo, incluso la isla es de concreto también. Pues la isla es toda una obra de arte, ¿eh? Cuéntanos. ¿Cómo, cómo, Pues mira, cómo lo planteas? aquí tengo que darle, méritos a nuestro cliente, porque nosotros empezábamos tal vez con algo un poco cuando empezábamos a dibujar, ¿no? Pensábamos en algo rectangular, aprovechar un poco más el espacio. Y constantemente escuchábamos la retroalimentación del cliente decir: "No, algo no está bien", ¿no? O sea, tenemos que encontrar una manera de que quien está cocinando se sienta como fusionado, como perdido con quien está contemplando, pues, ¿no? Quien está del otro lado de la isla, como que se sienta un ambiente más compartido, menos direccional de yo cocino aquí, tú te sientas acá del otro lado, ¿no? Entonces, nos fuimos por una isla redonda que tiene 3 patas, cada una es diferente, y pues lo mismo, es tratar de componer un elemento que sea como muy escultórico y que el resultado sea una composición armónica, ¿no? Entre elementos. Qué bonito está. Y la Sí. elección también del mobiliario, ¿verdad? Muy atinada. Sí, El estos son unos banco no es muy bancos. alto, es como un banco silla. Sí, 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 es un banco de 63 centímetros, es precisamente para barras de cocina, Es de la Metropolitana. es de la Metropolitana, sí. Saludos, jóvenes, ¿eh? Qué bonito está. Aquí al concreto sí le diste un pigmento. No, aquí le dimos más bien un acabado más resistente, ¿no? Aquí no es solo un densificador, sino que es un sellador. Okey. ¿El densificador cuál es? Pues el densificador es un producto que venden algunos especialistas en hacer grandes planchas de concreto para supermercados y Ujú. eso, que cuando tú al concreto le pasas la piedra de desbaste, Sí. ¿no? Abres los poros. Y el densificador lo que hace es que penetra en toda la mezcla, en todo el concreto, pues lo cierra, Lo ¿no? Lo endurece, endurece. Entonces agrieta menos. hace que no se empolve. O sea, que ya ves que el concreto a Sí, sí, veces sí. como que tú Se lo tallas deshace. con la mano y se sigue deshaciendo, ¿no? El Ujú. densificador hace que ya no pase eso, sin ser ninguna especie de sellador, acrílico, ni nada. Okey. Entonces, bueno, estamos en un interior que tiene no más de 45 metros cuadrados, pero que tiene muchísimas cualidades espaciales. Tienes muy buena vista al exterior, tienes esta isla que se vuelve un área de encuentro de la casa, tienes este espacio que se vuelve como un reloj natural, ¿no? Aquí el Sí, pergolado. son las 11 de la mañana, más o menos. Qué bonita luz tiene. Que de hecho yo creo que juegas un poco con eso, ¿verdad? Porque al darle estos cementos pulidos, pues sabes que se va a reducir un poco la luz, ¿verdad? Claro, ¿Cómo era la luz de la casa? ¿Podemos conocer un poco? O sea, ¿era una luz suave, una luz más? ¿O co tienes también ya eh, esta esencia de una luz un poco baja? te puedo compartir, fotos, de la casa original, ahora que terminemos el video, pero, pues, no era muy diferente, solo en este eje, pues, tenías una ventana grande, aquí estaba la tarja,
y después tenías una puerta que era similar a las que conservamos, que esas son puertas originales que tienen como, eh, tienen De esta, caoba, ¿no? esta ¿De qué son? ventana. Yo creo que sí son de caoba. Muy bonitas. Madera sólida, Madera sólida. Y la cocina es en triplay de rosa morada, ¿no? rosa morada. ¿Y qué tan difícil fue hacer todo ese muro de concreto? Porque me comentas que está ya pegado directamente al vecino. Sí, ¿Cómo lo simbras? ahí sí tuvimos que pedir permiso porque atravesamos los chivoles hasta, o sea, atravesamos el muro. Afortunadamente es el muro de colindancia de ellos. No tienen interior de casa del otro lado de ese muro, es solo una barda, Ok. ¿no? Entonces atravesamos los chivoles y usamos chivoles para muro de 30 centímetros, Ajá. aunque nuestro muro, este es un muro, este es un muro de 15 centímetros. Sí, claro. Usaste de simbra el otro muro. Y combinamos los dos muros y Se usamos chivoles más amarraron. grandes, claro. Y después les enjarraste los Les huecos. enjarré los huecos nomás. Sí, Ya. No, pues muy interesante porque quedó muy bien, ¿eh? sí, quedó muy bien. Excelente. Y aproximadamente, ¿cuál fue el costo? ¿Cómo cotizaste este trabajo? Me imagino que fue por administración de obra. ¿Cómo lo Sí, llevaste? fue por administración de obra, pero cabe recalcar que esta obra no la construimos nosotros. Ah, no, ok. Este es el primer proyecto que tenemos en Culiacán y fue de la mano de un ingeniero muy reconocido que se llama Carlos Fuentes, a quien le mando un saludo. Saludos, ingeniero. Qué Y buena él, mano de obra. muy buena mano de obra, buenísima, eh, calidad humana también. Todo el equipo de trabajo del ingeniero, buenísimas personas. Y pues la verdad es que sí, en este tipo de escenarios funciona la administración y porque pues estamos en una remodelación. Tú sabes que las remodelaciones son difíciles de controlar los precios finales, ¿no? Porque no sabes con qué te vas a encontrar, Ujú. tienes que modificar el sistema constructivo Las dependiendo de lo que te uniones encuentras. de las losas con las losas viejas. Entonces ahí se sabe que los precios pueden variar y que vale más pues simplemente estar al pendiente y cuidando que las cosas se hagan bien sin tomar decisiones incorrectas. Muy interesante esta impresión. Sí, ganaste 3 metros de la cocina, Así es. 250. Excelente. No, pues saludos al ingeniero también. Y esta ventana, ya. O sea, el acceso le das este doble, pues esta doble ventana con el muro. Está muy bien, ¿eh? Es un mecanismo muy sencillo, pero muy elegante. Mira, Abraham, Y la queríamos que esto ventana es de se... herrería, ¿verdad? Sí, la ventana es de herrería, sí. Esta ventana es original. Esta ventana es original, es en madera, ¿te fijas? Unos Y trabajos. tiene pues el paso del tiempo, ¿no? Tiene Ujú. algo de termita que ha ido saliendo. Ternita. Excelente. Pues muchas felicidades, arquitecto. Entonces, esta fue tu ópera prima aquí en Culiacán. Ópera prima, así es. Y mira, Buenísimo. acá tenemos un secreto, que Ah, esta puerta en realidad órale, no es, está grande. ¿Qué tiene? ¿Como 90? ¿Un sí, metro? 90. Ok. Ah, no te lo Y imaginabas, este es ¿eh? el paso a la casa original, ¿no? Y aquí no había puerta, me imagino. Aquí no había puerta. Son bonitas las casas de los 90, ¿no? Siempre tenían muchos pasadizos y Si te fijas, esta conectores. parte es una casa bastante obscurita, ¿no? Es como Ujú. muy acogedora, no son techos tampoco muy altos, Ya era lo que les gustaba. era lo que les gusta. Pues sí, como dices, ¿no? Todo pasa y luego todo vuelve. Sí, totalmente. Muy, muy Mira, aquí interesante. tienes un encuadre muy bonito. Excelente, qué buen remate, ¿eh? La luz perfecta, perfecta. Pues muchísimas gracias por compartirla, arquitecto. No, gracias a ustedes La por verdad que visitarnos. es una idea que yo estoy seguro que a mucha gente le va a servir. Sí, 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 porque es una rotonda isla. Así es, Cuánto mide de la idea es que diámetro? alguien se puede sentar de este Claro, lado, ¿no? claro, claro. Entonces no hay esa división tan marcada entre los que están cocinando y los que están Ujú. del lado de los comensales. ¿Cuánto tiene de diámetro? ¿Como 2 metros? Como 220. 2,20. Ok. Sí, casi parece como una piedra prehispánica, ¿no? Como que lo Así es tallaste. como que el mismo concreto Ajá. brotó y más bien es una cuestión
de ir ¿no? tallando. Tallando para Claro, es como descubrir. una escultura de Chillida. Está muy bien. Ándale. Esta pata me recuerda mucho a Chillida. Sí, Esta pata, ¿no? Tiene mucho de Chillida, pero las demás son diferentes, cada una es diferente. claro, y toda está armada, ¿ah? Así Excelente. es. Arquitecto, ¿cómo te podemos contactar? Yendo a mis redes sociales, mi estudio tiene mi nombre, Pedro Gagiola Estudio, o en mi página de internet, pedrogagiola.com. ¿Puedes trabajar proyecto construcción en Culiacán, en alguna otra ciudad construyen también? Claro, nuestro alcance es a nivel nacional y si hay que hacer algo fuera del país, pues buscamos la manera. Excelente. Muchísimas gracias por No, compartirlo, gracias a arquitecto. ustedes, Jota. Excelente. Jóvenes, nos despedimos. Qué belleza. Lo que es hacer las cosas con tiempo, con cariño. Aquí todo está pensado, ¿verdad? Hasta las puertas con esos pivotes. Perfecto. Desde el Mezquite, Cota Paredes, adelante.